Hola, bienvenidos a este podcast. Soy Diego Peña y junto a Damaris Camargo les hablaremos sobre un texto relevante para el estudio de la sociedad colombiana del siglo XIX. Hoy abordaremos La miseria en Bogotá de Miguel Samper Agudelo, un texto de 1867 que nos permitirá ubicarnos en el contexto de las luchas políticas de mediados de siglo por medio del pensamiento del autor y su visión del país. Comencemos. Bueno, don Miguel Samper nació en Guaduas el 24 de octubre de 1825. Estudió Derecho Civil y Canónico en el Colegio de San Bartolomé y desde 1849 fue diputado de la Cámara de Representantes. En 1851 fue uno de los primeros negociadores y promotores de la ley de la abolición de la esclavitud. Escribió textos como La Protección en 1880, Libertad y Orden en 1896 y Las Reformas y el Cesarismo en 1898. Para 1897 fue postulado por el Partido Liberal como candidato a la presidencia de la República y finalmente murió en marzo de 1899. Es muy importante hablar primero sobre el contexto que nos presenta don Miguel, porque a partir de allí podemos entender los debates que él propone. Así es. Recordemos que, en términos políticos, los resultados del cambio traído por la independencia para Bogotá fueron muy poco sólidos y fecundos. Las expectativas del proyecto republicano no se cumplían cuando ya habían transcurrido casi 50 años desde el inicio del proceso emancipatorio, sin mencionar que el conflicto bipartidista impedía la unificación del Estado Nacional. Exacto. Además, con la puesta en marcha del proyecto federalista en 1858, la descentralización generó aún más malestar en todas las áreas y clases de Bogotá. El escenario nacional convulsionó enormemente con la guerra de 1860, la cual forzó a los trabajadores a abandonar los campos, detuvo la exportación, destruyó haciendas y empobreció a los cultivadores. Además de esto, generó inseguridad económica. Y esta inseguridad que menciona se vio reflejada en el retraso en los procesos de explotación de los cultivos y las empresas ya establecidas, así como en los nuevos ramos de la industria, puesto que no habían empresarios atrevidos que tuvieran nociones variadas sobre el comercio y la agricultura. Pero mira que no todo era tan malo, porque en un escenario previo a la guerra, el desarrollo industrial, que según Samper no se dio hasta 1857, generó una expansión del espíritu de empresa a nuevos centros importantes que le arrebataron la centralidad en el comercio a Bogotá como gran emporio. Y hablando de arrebatar, recordemos también que con la Constitución de 1863 se decretó la desamortización de bienes de manos muertas, lo cual llevó a que la iglesia fuera despojada de sus propiedades. Así, las comunidades religiosas ya no podían continuar con su labor de asistencia social e inclusive estas pasaron a ser parte de las masas de mendigos y desposeídos. Y es sobre este fenómeno de pobreza y degeneración material y moral que nos habla don Miguel en su texto La miseria en Bogotá. Este libro se centra en exponer los hechos que, según el autor, caracterizan el estado de atraso y decadencia de la sociedad bogotana, con el fin de conocer las causas y enfocar los esfuerzos en su solución. Cabe mencionar que Samper no busca hacer una evaluación de todas las causas, sino que identifica tres porqués: lo político, lo moral y lo industrial. Y su concepto predilecto para caracterizar estas problemáticas es el parasitismo. Y es que Samper expone que Bogotá vino a ser una ciudad esencialmente parásita desde su origen, por ser el asiento de clases dominadoras, explotadoras o improductivamente consumidoras. Por el lado de las clases populares tenemos que, por ejemplo, los conventos fueron fuentes inagotables de subsistencia para muchos pobres, pero la limosna distribuida sin discernimiento fomentó la mendicidad. Y no solo esto, en la época republicana el comercio y la industria no ofrecen más que medios difíciles y lentos de hacer fortuna, y por esto los ciudadanos desesperados acuden al Estado en busca de sostén. Es allí cuando el Estado como industria satisface a la gente a expensas del tesoro público, es decir, otra forma de parasitismo. Definitivamente, para este autor, todos los caminos llevan al parasitismo. El ejército formó parte de este cuando el bando ganador de las guerras se apoderó de los tesoros públicos como premio por su acción en batalla, y aquellos que quedaron malheridos o convalecientes y sin garantías por parte del Estado se convirtieron en mendigos, parásitos de la sociedad, mostrando sus mutilaciones con el fin de obtener el pan.
Y así podríamos seguir dando ejemplos de la insostenibilidad de la situación, pero la visión de Samper nos muestra que no hay que poner en duda a la República como modelo, sino apelar por un consenso para instaurar el orden de la nación y su armonía más allá de la hegemonía liberal. No obstante, él afirma que la historia de Colombia será sí o sí la del liberalismo. Ahora bien, don Miguel Samper es particularmente crítico del poco interés de los líderes políticos en las masas más pobres y el uso de sus reivindicaciones como estrategia puramente política. Por otro lado, y como buen ideólogo liberal, Samper concibe el progreso como fruto del bienestar económico y el desarrollo natural de las cosas. Así es. También es interesante resaltar que si bien en este tipo de manifiestos generalmente la raza local, entre comillas, se concibe como atrasada con respecto a la raza europea, Samper no sigue este discurso racial típico del liberalismo del siglo XIX, sino que ve potencial en la población colombiana para alcanzar la tan anhelada civilización. A modo de cierre, nos gustaría resaltar el valor que tiene la miseria en Bogotá como fuente histórica. Y es que este texto nos permite entrarnos en la percepción de un miembro de la élite bogotana acerca de la situación del país en la segunda mitad del siglo XIX y las causas que se confieren a esta problemática. Pero aún más importante, nos otorga un ejemplo del corpus conceptual e ideológico de los liberales de mediados de siglo. Vean sus propuestas sobre el progreso industrial como fin último de la nación. Es bastante llamativo que si bien lo que hace Samper es en esencia un tratado político, los historiadores contemporáneos han utilizado este libro como fuente principal para llevar a cabo estudios de historia social acerca de la pobreza, los patrones de asistencia pública y la desigualdad en las urbes. No nos queremos ir sin antes decirles que la pieza musical que oyeron a lo largo de este podcast corresponde a la obra de 1866, El Hogar, un pasillo compuesto por Abigail Silva Certucho, compilado en el álbum Historia de la Música de Santa Fe y Bogotá, y publicado en el año 2000. Por lo pronto, esto es todo por hoy. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Que tengan buen día, cualquiera que este sea.